El panorama económico llega con una mezcla de tensión geopolítica, movimientos bruscos en materias primas, señales contradictorias en los mercados y un giro interesante en varios frentes industriales. El ruido de fondo sigue siendo la guerra en Irán, que está reconfigurando precios, expectativas y decisiones políticas en medio mundo. Pero además hay movimientos importantes en tecnología, manufactura, energía y flujos de capital que conviene entender con calma. El primer gran bloque del día es el tecnológico. Washington ha decidido apretar todavía más el cerco a China con la nueva Match Act, una ofensiva bipartidista que busca frenar la exportación de equipos de litografía, no solo EUV, sino también DUV, que hasta ahora se consideraban menos sensibles. Esto golpea directamente a ASML y Nikon, cuyos ingresos dependen en gran parte del mercado chino. En 2025, China representó un tercio de las ventas de ASML y ahora podría caer al 20%. La lectura económica es clara: Estados Unidos quiere blindar su ventaja en inteligencia artificial y semiconductores, incluso si eso implica tensiones comerciales y pérdidas para sus propios aliados europeos y japoneses. El movimiento también coincide con la presión de varios senadores para impedir que fabricantes chinos monten fábricas en México o Canadá y entren por la puerta trasera al mercado estadounidense. El objetivo es cerrar cualquier resquicio que permita a China ganar cuota en vehículos eléctricos o electrónica avanzada. El segundo bloque importante viene desde Brasil. El país está viviendo un fenómeno curioso, una entrada masiva de capital extranjero que ha inflado a las grandes compañías del Ibovespa, mientras las small caps se han quedado atrás. Más de 50.000 millones de reales han ido a gigantes como Petrobras o Vale, lo que ha llevado al índice principal a subir un 15%, frente al 4% de las pequeñas. El resultado es que las small caps cotizan por debajo del múltiplo del índice general, algo que no ocurría desde hace más de 6 años. Con los tipos bajando y el coste de financiación reduciéndose, algunos inversores empiezan a ver un posible giro hacia las empresas domésticas, que ahora están más baratas y podrían beneficiarse de un entorno monetario más relajado. Es un caso clásico de rotación pendiente: si el dinero extranjero deja de inflar a las grandes, las pequeñas podrían ser la sorpresa del trimestre. En Japón, el foco está en los fondos de renta variable. La tesis es sencilla: lo que ya funcionaba antes de la guerra en Irán probablemente seguirá funcionando después. La bolsa japonesa combina valoraciones atractivas, reformas de gobernanza que llevan años atrayendo capital internacional y un entorno de tipos bajos que favorece a las empresas industriales y tecnológicas. El fondo más destacado del día es el BNP Paribas Japan Equity Privilege, con un rendimiento del 50% en un año y un 18% anualizado a 5 años. Su cartera está cargada de industriales como Toyota Suso, tecnológicas como Panasonic y financieras como Mizuho. La volatilidad es baja y la consistencia alta, lo que explica por qué sigue captando dinero incluso en un entorno global tan incierto. En Estados Unidos, los gestores siguen largos en bolsa, pero con menos entusiasmo. El índice NAIM se mantiene en 68,4, lejos del pico de casi 98 de diciembre. La media de 4 semanas cae al nivel más bajo desde mayo del año pasado. Esto refleja un mercado que no quiere bajarse del coche, pero sí está levantando el pie del acelerador. La exposición sigue siendo positiva, pero la euforia se ha evaporado. La guerra en Irán, el petróleo disparado y la incertidumbre sobre la inflación están pesando en el sentimiento. Y hablando de materias primas, el aluminio es uno de los grandes ganadores del día. Los ataques iraníes han paralizado la planta de Al-Tawilah en Emiratos, una instalación clave con más de 1,6 millones de toneladas de producción anual. Aluminium Bahrain también evalúa daños. Oriente Medio aporta casi el 10% del aluminio mundial, y con tan poco stock disponible, los precios ya han subido más de un 10% y podrían seguir escalando. Es un recordatorio de que la guerra no solo afecta al petróleo, también golpea metales industriales esenciales para aviación, energía solar y embalaje. En el lado perdedor están las petroleras europeas. Alemania, Italia, España, Portugal y Austria han pedido a Bruselas un impuesto extraordinario a las energéticas para financiar ayudas y contener la inflación provocada por la guerra. Con el gas subiendo más de un 70% y el petróleo por encima de los $100, los gobiernos buscan amortiguar el golpe social.
La Unión Europea estudia resucitar el modelo de 2022, lo que pondría presión sobre gigantes como Shell o TotalEnergies. Es un movimiento político, pero con impacto directo en beneficios y en la inversión futura del sector. El contexto global refuerza esta tensión. Según Bloomberg, el petróleo ha superado los $110 después de que Estados Unidos anunciara que la guerra en Irán podría intensificarse en las próximas semanas. Kuwait ha sufrido un incendio en su refinería de Mina al-Ahmadi tras un ataque con drones, y Abu Dhabi ha suspendido operaciones en su mayor planta de gas. Europa ve cómo el diésel supera los $200 por barril por primera vez desde 2022. El aluminio también se ha disparado en Londres tras confirmarse daños en plantas del Golfo. Todo esto alimenta un escenario de inflación más alta y crecimiento más débil. La situación se agrava con los ataques cerca de la central nuclear de Bushehr, en Irán, que han provocado un salto adicional en el precio del crudo y una huida hacia activos refugio como el oro, que supera los $2.300 la onza. El dólar se fortalece y la volatilidad en Wall Street sube más de un 15%. El riesgo de un conflicto prolongado está empujando a los mercados hacia un modo defensivo. Los bancos centrales están atentos. La Reserva Federal, el Banco de Inglaterra y el BCE advierten que la guerra podría tener un impacto material en la inflación y en el crecimiento. Morgan Stanley calcula que un aumento del 10% en el precio del petróleo puede sumar un 0,35% a la inflación estadounidense en 3 meses. Si el conflicto se alarga, la Fed podría verse obligada a frenar cualquier plan de recortes de tipos, lo que complicaría aún más el panorama para empresas y consumidores. En resumen, el día deja una fotografía clara: la economía global está entrando en una fase de tensión sostenida. Estados Unidos endurece su postura tecnológica contra China, Brasil vive una distorsión entre grandes y pequeñas compañías, Japón sigue siendo un refugio atractivo, los gestores estadounidenses reducen euforia, el aluminio se dispara, las petroleras europeas enfrentan presión fiscal y el petróleo sigue marcando el ritmo de la inflación mundial. Todo esto ocurre mientras la guerra en Irán amenaza con convertirse en un shock energético prolongado que podría reescribir las previsiones económicas del año.